Imagínense, aquí atrás de mí, ahorita les voy a enseñar los confesionarios donde me pongo a confesar. Tengo que confesar, gente, imagínense, me pongo horas a confesar y puro oír malas razones y malas noticias y puras cosas que no les puedo decir, pero es bien desgastante. Lo más difícil de ser sacerdote es confesar. Así que cuando una de ustedes me dice que no se confiesa, pues yo hasta me da gusto, mire, me quito de encima un peso muy grande. Ahora, Dios te bendiga, querido hermano. Bendiciones en Cristo Jesús. Ya miramos lo que dice el padre Arturo Cornejo. Lo más difícil de ser sacerdote es confesar. Es confesar. Y da tristeza, queridos hermanos, porque como ya ustedes me conocen muchos y los que no, yo llevo casi cerca de 20 años como catequista en la iglesia, en mi parroquia, y le preguntas a alguien que si ya se confesó o cuando te cuentan sus experiencias, que cómo se puede ser mejor cristiano, yo siempre les digo, bueno, empezamos por que si ya estás bautizado, si ya estás confirmado, hiciste tu primera comunión, y no, que todo bien, pero cuando se les dice que si ya se han confesado, es muy difícil su respuesta, les da pena decir. Es más, muchos dicen que para qué, que si el sacerdote es más pecador que uno, y muchas veces ya traen ese pensamiento protestante, no, yo solamente mis pecados a Dios, ¿verdad? Por eso dice el padre, y entonces cuando alguien va a confesarse muchas veces va renuente, es muy difícil llegar con el corazón abierto para contarle a Dios, pero es un mandato de Dios de que debo confesarme. Vamos a seguir escuchando lo que dice el padre. Imagínense, aquí atrás de mí, ahorita les voy a enseñar los confesionarios donde me pongo a confesar. Tengo que confesar, gente, imagínense, me pongo horas a confesar y puro oír malas razones y malas noticias y puras cosas que no les puedo decir, pero es bien desgastante. Lo más difícil de ser sacerdote es confesar. Así que cuando una de ustedes me dice que no se confiesa, pues yo hasta me da gusto, mire, me quito de encima un peso muy grande. Ahora, el problema viene que cuando la señora se está muriendo y está en el hospital allá tirada, ya colgando los tenis, ahora sí quiere que el padre vaya y que vaya rápido. ¿Y cómo va a ir rápido si el padre tiene 8 misas el domingo? ¿Cómo? ¿A dónde llega? Y la señora muriéndose. Y todos los familiares enojados con el sacerdote porque la señora se quiere confesar. Y a mí me han dicho, hasta me han insultado, dice, si mi mamá se condena, padre, va a ser por su culpa, padrecito, porque mi mamá se quería confesar y usted no quiso ir. Le digo, no, criatura, por mi culpa no. ¿Cuántos años tiene tu mamá? No, pues tiene 73 años. Y en 76 años la señorona no tuvo tiempo de confesarse. Hasta ahorita le llegaron las ganas. ¿Y saben qué? Con mucha tristeza les voy a decir lo siguiente. Mucha gente le llegan las ganas de confesarse cuando se está muriendo, no porque se arrepienta de sus pecados. No está arrepentida. ¿Saben qué tiene? Tiene miedo. Tiene miedo a lo que le espera. Y vaya que le espera un buen castigo. ¿Ustedes creen que el purgatorio nomás está ahí? Bueno, ya miramos, ¿verdad? Todo lo que nos cuenta en este breve video el padre Arturo. Oremos mucho por los sacerdotes, queridos hermanos, porque son muy perseguidos, ¿verdad? El demonio no quiere que la gente llegue a confesarse. Y así como nos cuenta el padre, todos los insultos que tiene cuando alguien a fuerza quiere que vaya a confesar a alguien sabiendo que pues un sacerdote es muy ocupado, como dice él, por sus misas, por tantas citas que ya tienen de ir a visitar a un enfermo y cosas así. Y de repente te llega alguien que se está muriendo y que a fuerza la familia quiere que vayas a confesarlo o a confesarla. Y muchas veces terminan insultando al sacerdote cuando desgraciadamente a veces no puede. No es que no quiera, no puede, ¿verdad? Y yo vieron con cuántos sacerdotes me han contado sus experiencias con los que yo he trabajado. Muchos sacerdotes santos, buenos que conozco y que me cuentan su historia, ¿verdad? Cómo la gente los insulta. Es más, a veces tengo varios amigos sacerdotes, ¿verdad? Me cuentan que cuando van, por ejemplo, a darle la unción al enfermo, ¿verdad? Que está bien enfermo y hasta toda la gente reunida ahí, esperando, ¿verdad? Que para confesar al enfermo.
Cuando llega el sacerdote, lo primero que hace la gente, todos se sueltan en llanto porque piensan que ya la persona solo espera confesarse para morirse, pero no es simplemente así. La confesión muchas veces, como dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, léalo desde el versículo 13 en adelante. Muchas veces con la unción o la confesión, la persona muchas veces se levanta nuevamente porque si Dios todavía no quiere llevárselo, solamente le puso quizá, no sé, estos momentos para que reflexione o para testimonio de los demás, muchas veces la persona se levanta. Y así, pero hermanos, no esperemos a estarnos muriendo para confesarse, porque pasa mucho esto. Muchas veces hay personas que piensan, bueno, ahorita le voy a dar el gusto a la vida, ya cuando me esté muriendo, que llamen al sacerdote y venga y me confiese y me voy para el cielo. No, eso no es así, querido hermano. Esos son engaños del demonio, no caigas en esos pensamientos. El confesarse es un mandato de Dios, es un mandato de Dios, por eso nos dejó el sacramento de la reconciliación, de la unción de los enfermos. Los sacramentos son para los vivos, no para los muertos. No esté esperando ya para morirme, para que me busquen al sacerdote y lo lleven. Muchas veces quizá no llegue el sacerdote, y no porque no quiera ir, sino quizá porque por sus ocupaciones no pudo ir, y tú mismo puedes caer en la trampa del demonio. Bueno, miren, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios para que veamos que es un mandato de Dios confesarse. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo la gente se confesaba. Vamos a ver lo que dice el Salmo 32 acerca de confesarse, de sacar esa miseria que hay en nuestro corazón, de liberarnos de esas cargas del pecado. Vamos a ver lo que dice. Dice, dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa ha sido borrada. ¿Cómo va a suceder eso con la confesión? Dichoso, dice el Señor, aquella persona que se confiesa, que ya es absuelta de su pecado. Dice, dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño. ¿Por qué? Porque esa persona ya reconoció y se confesó. Vean la bendición de confesar. Dice, hasta que no confesaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Como dice el salmista, hasta que no me confesaba, ese pecado me traía en tormento, hermano. El pecado es un tormento en nuestra alma. Vivir en pecado es un tormento, hermano. Por eso debemos de descargar, como dice el salmista, hasta que no confesaba, mi pecado se consumía en mis huesos. Dice, tu mano día y noche pesaba sobre mí, mi corazón se transformó en rastrojo en pleno calor de verano. O sea, un rastrojo es algo, es el rastro que queda después de la cosecha, es decir, la persona que no se confiesa queda como un rastrojo, como un basurero, porque está muerto fuera de la gracia. En pleno verano, dice. Dice, te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije ante el Señor, confesaré mi falta, y tú me perdonaste mi pecado, condenaste mi deuda. Es decir, condenaste, o sea, mataste mi pecado. Confesé mi pecado, dice aquí el salmista, como debe de ser el cristiano hoy, que debemos de confesar nuestro pecado ante Dios, ante los sacerdotes, los consagrados, los hijos de Dios. Dice, por eso el varón santo te suplica en la hora de la angustia. ¿Por qué es santo? Porque ha confesado su pecado. Se confiesa cada que siente pecado y la persona sigue luchando por su santidad. Aunque las grandes aguas se desborden, no lo podrán vencer. Es decir, aunque vengan todas esas tormentas en persecución, ya no podrán vencerlo porque está fuerte, tiene la gracia de Dios. Está firme el cristiano. Dice, tú eres un refugio para mí. Me guardas de la prueba y me envuelves con tu salvación. Dios protege a todos aquellos que se acogen a Él, reconociendo su gracia para liberarse de todas esas maldades, trampas del demonio. Dice, yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. No sean como el caballo o como el burro, faltos de inteligencia, cuyo ímpetu dominas con la rienda y el freno. O sea, no ser tercos ante el llamado de Dios. Tengo que reconocer siempre que soy frágil, que sin Dios no puedo hacer nada. Ahora vamos a ver lo que dice el Salmo 51. Salmo 51, del versículo 3 en adelante. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad,
por tu gran corazón, borra mi falta. O sea, Dios sí quiere borrar nuestras faltas, pero hay que confesarlas. ¿Cómo? Ir ante el sacerdote a confesarnos para que nos borre las faltas. Acuérdense lo que dice Lucas 10:16, si no me equivoco, 16:10, a ver si no le jeteé. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha, ¿verdad? Esa es la idea, por si acaso fallé en la cita, ¿verdad? Es decir, quien se arrima a escuchar al sacerdote en la confesión, el sacerdote te escucha con los ojos de Dios, porque Dios te va a perdonar el pecado a través del sacerdote. Dice que mi alma quede limpia de malicia, purifica de mi pecado. Todo eso va a suceder. Eso sucede con la confesión, pero hay que ir para que Dios nos limpie de nuestra mugre que es el pecado. Dice, pues mi falta yo bien la reconozco. Ojalá ese sea el sentir de nosotros como cristianos, que reconozcamos nuestra falta y confesemos nuestro pecado. Es un deber confesarse. Dice, pues mi falta yo la reconozco y mi pecado está siempre ante mí. Es decir, siempre el pecado nos va a estar invitando, Por eso dice el apóstol San Juan, quien dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él, porque el pecado siempre está ahí. Dice, contra ti solo pequé, lo que es malo a tus ojos yo lo hice, por eso en tu sentencia tú eres justo, no hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. ¿Desde dónde ya traemos el pecado? Por eso debemos que confesarnos. Dice, más tú quieres rectitud de corazón y me enseñas lo secreto, lo que es sabio. Dios nos enseña lo que es sabio. Es de sabios irse a confesar. Es de sabios, queridos hermanos. No caigamos en las trampas del enemigo, que para qué me confieso. No es de sabios irse a confesar. Versículo 9 dice, róceame con el agua y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y que bailen los huesos que moliste. ¿Qué decía el Salmo 32? Mis huesos se consumían y aquí ya confesado, ya limpio. Dice el versículo 10, haz que sienta otra vez júbilo y gozo y que bailen los huesos que moliste. O sea que el pecado demolió, pues, ¿verdad? En otras palabras. Para que vean lo grandioso que es la confesión y que debemos de confesarnos porque es mandato de Dios. Como dice también Hechos 19:18, ¿verdad? Todos iban y confesaban lo malo que hacían antes. Ahí vimos también cómo la gente sí se confesaba sus pecados. Y venían y quemaban todos sus libros, todo lo malo que hacían antes, ellos confesaban. O sea, que desde siempre la gente se confesaba. Viene Cristo Jesús igual. Este sacramento continúa de la reconciliación. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, léalo desde el 17 en adelante, dice, a nosotros nos ha encargado este mensaje de la reconciliación, así es que nos presentamos como embajadores de Cristo Jesús, como si Dios mismo le estuviera hablando por nuestra boca. Es decir, tú vas ante el sacerdote, como nos explicó el padre Arturo Cornejo, tú vas, te confiesas, pero es Dios que te está escuchando, porque el sacerdote es el enviado de Dios, es este embajador de Cristo Jesús, para que vean lo grandiosísimo, hermanos, que tenemos en nuestros sacerdotes. La gracia de Dios nos espera ahí. Son los transmitores de la gracia de Cristo Jesús, por eso son embajadores de Cristo Jesús. Y luego miren, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, vamos a ver lo que dice el versículo del 21 en adelante, queridos hermanos. Ya con esto, ¿para qué más, hermanos? ¿Para qué más? Si alguno tiene una duda, cómo la palabra de Dios nos manda a confesarnos. No esperemos hasta el último día que ya caímos, a lo mejor ya hasta inconscientes, quizá ya la persona ya ni escucha cómo se confiesan, que el Padre llegue, y si ya la persona ya no escucha o ya no puede, ya no siente quizá, ¿verdad? Pero bueno, vamos a lo que dice el apóstol Juan, lo que dice Cristo Jesús, aquí en el Evangelio de San Juan capítulo 20, versículo del 1 de adelante. Pon mucha atención, vamos a darnos cuenta cómo Dios le dio poder a los apóstoles, a los 12 obispos, ¿verdad? Y que desde ahí viene hasta el día de hoy nuestros obispos, nuestros sacerdotes, con ese poder que Dios les ha dado para perdonar pecados. Vamos a ver lo que dice.
Dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío también. Así yo los envío también. Como el Padre me envió a mí, dice, así los envío yo también. ¿A qué vino Jesús? A revivir a los muertos, ¿verdad? A los muertos en la gracia. Dice, Jesús tenía el poder de perdonar pecados. Dice, así los envío yo también. Versículo 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Sí? Sopló sobre los apóstoles, sobre sus 12 obispos. Sus 11 obispos, todavía uno ya había muerto, ya se había ahorcado, los 11 obispos, y les dijo, reciban el Espíritu Santo. En el versículo 22, vamos a ver, ¿para qué les dio el Espíritu Santo? ¿Para qué les dio? Versículo 23, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados. ¿Sí? ¿Ya vieron para qué les dio el Espíritu Santo? ¿Para qué les dio el poder? Que sí les dio el poder de perdonar pecados. Dice, a quienes descarguen de sus pecados les quedarán liberados. A quienes descarguen de sus pecados les quedarán liberados. Es decir, aquel que vaya y se confiese, ellos quedarán liberados de su pecado. Y a quienes se los retengan, les será retenido. Es decir, aquella persona que no quiere confesarse, o sea, Dios lo perdona si la persona va y confiesa su pecado. Pero si él no quiere, Dios, aunque quiera, Dios nunca nos va a forzar. Por eso nos dio la inteligencia para reconocer. Nos dio 3 potencias en nuestra alma. La memoria, el entendimiento y la voluntad. La memoria para recordar que soy pecador desde el seno de mi madre. Para recordar que solo dependo de Dios. Que de Dios, sin Dios no puedo hacer nada. La memoria y para tanto más. Y luego me dio el conocimiento para conocer lo que es malo y lo que no. ¿Quién no sabe lo que es malo? Claro que sí, porque traemos el conocimiento de Dios. Pero también nos dio la voluntad, es decir, Dios nos hizo libre con la voluntad. Si yo no quiero confesarme, aunque Dios quiera que yo me confiese para que no me pierda, pero respeta mi voluntad, porque si no, ¿para qué me la dio? ¿Verdad? Me dio la voluntad para yo decidir qué camino quiero seguir. Dios te bendiga, suscríbete a mi canal, dale like al video, pucha la campanita para que cuando comparta otra enseñanza te llegue la notificación. Para eso es que puches la campanita para que te llegue esa notificación. Pero bien importante, dele like al video para que YouTube lo recomiende a más personas y se sigan instruyendo en este sacramento de la reconciliación. Vean lo importante y que debemos confesar nuestros pecados, porque los sacramentos son signos del amor de Dios, pero es para los vivos, no para los muertos. ¿Cuántas personas quieren que la persona la bauticen ya que se murió? No se puede, pero ese es otro tema. Lo que voy con esto es que los sacramentos son para los vivos, no para los muertos. Y oremos mucho por nuestros sacerdotes, ¿verdad? Ojalá y le saques provecho a esta enseñanza y lo compartas con más personas y así sigamos extendiendo el reino de Dios para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Suscríbete a mi canal. Imagínense, aquí atrás de mí, ahorita les voy a enseñar los confesionarios donde me pongo a confesar. Tengo que confesar, gente, imagínense, me pongo horas a confesar y puro oír malas razones y malas noticias y puras cosas que no les puedo decir, pero es bien desgastante. Lo más difícil de ser sacerdote es confesar. Así que cuando una de ustedes me dice que no se confiesa, pues yo hasta me da gusto, miren, me quito de encima un peso muy grande. Ahora,